Wow. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la segunda sesión de estos tutoriales de dibujo que estamos subiendo a la página del Museo de la Ciudad. En la primera sesión estuvimos platicando del dibujo lineal y ahora vamos a trabajar con algunos medios tonos y vamos a empezar a platicar sobre el proceso del dibujo. Así que en esta ocasión pues vamos a utilizar estos lápices. Es una línea muy profesional de la marca Faber-Castell. Es una marca verde olivo que se llama PIT, que es digamos la versión más dedicada a las artes. Y bueno, con estos vamos a obtener resultados muy precisos. Las diferencias, por ejemplo, entre las durezas, he notado que son muy buenas. Se puede discernir fácilmente. Resulta que en algunas marcas no me parece que hay como mucha distinción de punto a punto. Y bueno, este es un paquete mediano. No trae toda la gama de lápices, pero suficientes como para poder hacer algunos ejercicios específicos de tonos y de texturas. Así que vamos a empezar a probar algunos de ellos. Vamos a ver en qué se diferencia cada una de sus denominaciones y bueno, después vamos a pasar a aplicarlo a la descripción de objetos. Y con esto también vamos a platicar un poco de proporción y de composición y de perspectiva. Ok, entonces para demostrar las cualidades de cada una de estas puntas, de cada una de estas durezas, vamos a trabajar. Ya lo hicimos con las calidades de línea y hablábamos de la manera en la que influye la posición del lápiz para poder generar calidades. Ahora lo que vamos a tratar de trabajar son tonos. Y con esto lo que vamos a hacer es crear una constante de un rasgo, de un valor, como se le denomina, que va a consistir en crear una consistencia homogénea de un valor tonal, ¿no? Esto es entonces un tono de gris, que bueno, decíamos que en el caso del grafito es un acabado semimate, que en este caso pues trata de saturar la superficie. Algo que estoy tratando de hacer aquí es de tratar de presionar con diferente cantidad de fuerza, de modo que en esta comencé presionando muy poco y poco a poco he ido incrementando la fuerza con la que estoy presionando. Estoy procurando que al acostar la mina se esparza lo más posible el polvo del grafito, para que al resistirse con el papel pues quede impregnado, ¿no? De esta manera ustedes pueden notar que traté de obtener algo de transparencia. Lo que estamos observando aquí es que hay más del poro del papel que se puede observar y poco a poco empieza a saturarse, ¿no? Hasta que queda muy cubierta la superficie. Entonces en este caso ya estoy presionando bastante. Este es un lápiz 5H, de modo que lo que pueden apreciar es que cuesta algo más de trabajo que se desprenda del lápiz, ya que posee en mayor medida las resinas con las que se aglomera la arcilla con la que se aglomera el grafito, de modo que hay que ejercer mucha presión para que ésta se desprenda, ¿no? Este fue una gama con el lápiz 5H. Voy a cambiar ahora a otras durezas. Voy a empezar con el 5, después voy a pasar al 2H, luego al H, luego al HB,
y así sucesivamente hasta que llegue al 5B, y de esta manera podamos observar las diferencias que hay con cada una de las durezas. Aquí pueden apreciar varias de estas tonalidades. Aquí estuve trabajando con los lápices H, y como se pueden dar cuenta, las variaciones son muy sutiles entre cada una. Es una noción, pues más como una sensación lo que ustedes van a obtener al trabajar con cada uno de estos lápices, y pues lo que podemos observar son las diferentes porosidades. Hay una facilidad con la que se va a transferir el grafito, y conforme va volviéndose más suave la gama, es que también empieza a ganar porosidad. La línea hecha con los lápices H es mucho más consistente, más precisa, y poco a poco empieza a volverse más porosa al volverse a la gama de los Bs. Voy a empezar a hacer aquí unos trazos con los lápices suaves o los Bs, para que vean de qué manera es que se puede captar esta facilidad, ¿no? Entonces, tratando de dibujar lo más ligero posible. Bueno, cabe aquí destacar que estoy tratando de saturar la superficie en una sola dirección, y pues en un momento vamos a empezar a platicar un poco de texturas mediante entramado, pero aquí lo que estoy tratando de hacer es simplemente concentrar en una sola dirección el tono, de modo que se va ganando algo de contraste. La palabra contraste es un tema bastante amplio, pero en esencia significa diferencia. Entonces, de esta manera, el contraste lo que va a generar es una forma de discernir entre rasgos. Entonces vamos ahorita a platicar un poco de cuáles son los fenómenos mediante los cuales el dibujante crea diferencias en la observación, en la percepción del espectador, para poder comunicar una diferencia mediante el contraste, el uso de herramientas de contraste o de recursos de contraste. Entonces, con esto, si se dan cuenta, ya con el 3B empieza a ganar mucho más contraste, ¿no? Un contraste tanto en textura como en tonalidad. O sea, empieza a obtenerse un tono muchísimo más robusto y opaco, a diferencia de los lápices más duros. Ok, entonces vamos a platicar un poco de este tema que acabo de mencionar, que es el de contraste, para empezar a aplicar algo de esto que acabamos de hacer, pero pues ya aplicado a objetos, ¿no? Andrew Loomis describe, junto con un montón más de autores, que al dibujar nosotros tenemos cualidades que captamos de los objetos mediante nuestra percepción, ¿cierto? La percepción no es más que la captación de estímulos mediante nuestros órganos. Entonces, en el cuerpo vamos a tener los ojos, vamos a tener la piel, y de esa manera hay información sensible, o sea, que viene de los sentidos, que viaja al cerebro, y nosotros empezamos a tener un registro de las cosas en nuestra psique, en nuestra mente. Entonces, de esta manera podemos decir que hay una impronta. La palabra impronta es muy importante, porque es el hablar de un sello, de una marca en nuestra mente. Y de la misma forma, al dibujar, nosotros estamos improntando, en este caso, una superficie. Así que nosotros, al crear rasgos, quizás de manera abstracta, o esto es de manera sintética, estamos tratando de registrar estas diferentes marcas, estos diferentes fenómenos, de modo que podemos diferenciar cada uno de estos caracteres, cada uno de estos rasgos, ¿no? Que pueden ser más
intuitivos o accidentales, y algunos que pueden ser muy mesurados, ¿no? Como es el caso de una letra que tal cual es un carácter que debe ser decodificado de una manera específica. Así que al utilizar estos diferentes rasgos, nosotros podemos obtener información que se clasifica, ya sea como formas, colores, volumen o textura. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de forma, hay una diferencia entre las formas básicas, que son el triángulo, el círculo y el cuadrado, según Henri Matisse y muchos otros autores. Bueno, describen estas como las principales estructuras mediante las cuales nosotros podemos identificar a los objetos. Por ejemplo, en este caso, este sacapuntas posee una forma que es cuadrada o que tiende a ser cuadrada, pero de la cual empiezan a haber sutilezas, como en este caso esta subestructura circular. La vez pasada ya habíamos platicado un poco de este proceso de construcción mediante la forma, y bueno, aquí la palabra contraste aplica en la manera en la que nosotros podemos identificar cómo uno es diferente del otro. Sin embargo, lo que va a suceder entre estas formas es que va a empezar a haber uniones, va a haber, así como en las matemáticas, una unión, una suma de sus cualidades para crear nuevas formas, ¿cierto? Como en este caso, podríamos crear algo así. Así que al ganar complejidad en la unión de subestructuras, es que nosotros vamos a tener la conformación de figuras. Entonces podríamos de esta manera, quizás echando mano de una metáfora, que la forma podría ser el equivalente al sonido. En el caso de la música, nosotros vamos creando notas como estructuras específicas que se pueden volver a discernir al crear notas musicales, ¿cierto? Entonces en ello empleamos algo similar a la acústica, que pues es el rango o el espectro de fenómenos visuales que se van registrando, que son estos que aquí estamos denominando, y de esa manera vamos distinguiendo entre constantes, que son las que usamos para decodificar, y bueno, aquí estamos hablando concretamente del lenguaje figurativo, pero también estamos aquí usando una abstracción, o sea, es una síntesis, una reducción de lo simple a lo complejo para poder entender la figuración, que no es más que la interpretación de los objetos como los conocemos o como los relacionamos en la realidad, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de semiótica, pero en este caso, volviendo un poco a la parte práctica, ya hablamos un poco de la forma, vamos a hablar un poco del color, que es nuestra interpretación de la luz. La luz es aquello que determina que se puedan observar las cosas, ya que esta es una transmisión de energía o de calor desde un origen, como en este caso podría ser, pues digamos, el sol, que emite energía que viaja a través del espacio y la cual incide en, bueno, es como una lluvia que incide en una superficie, ¿no? En este caso, según la hora del día, es que va a tener una posición el Sol a partir de su posición con la Tierra. Y bueno, va a estar lloviendo esta energía sobre las cosas, de modo que nosotros estamos observando cómo permea la superficie de algo. En este caso, por ejemplo, pueden notar cómo
la luz está pegando en una posición específica de estas dos gomas, como para tener lo que se denomina una proyección, que es la sombra, ¿no? O sea, esto es que el objeto o la masa del objeto bloquea la lluvia de esta luz, de modo que aquí observamos que su obstrucción está impidiendo que esta lluvia de fotones caiga en esta área, de modo que se oscurece, ¿no? Así que no nada más es la proyección de la sombra como esta obstrucción, sino también es el recorrido de los diferentes puntos en los que se concentra esta lluvia constante de luz, de modo que nosotros también obtenemos variaciones de esa tonalidad, lo cual, aplicado al dibujo, podemos representar como un matiz, una variación de tonalidades. De modo que aquí, de hecho, voy a tratar de la misma manera en la que empecé a saturar hace rato los tonos, voy a tratar de crear una transición, de modo que empecé aquí con un tono mucho más saturado y opaco, y acabé en uno mucho más desaturado y claro, ¿cierto? Así que de esta manera lo que nosotros obtenemos es una variación de este color. Ahorita solo estoy hablando de la luz en cuanto a de más a menos, pero eventualmente vamos a hablar de teoría del color y bueno, todo lo que implica la diferencia entre los diferentes colores que existen, creando lo que se denomina espectro, o la fusión de los espectros que crean los colores. Ahorita solo estoy hablando en función de un matiz de más a menos, y que por consecuencia, al recorrer la superficie de un objeto, crea la ilusión de volumen. En este caso, bueno, estoy en una superficie que es lisa, que es bidimensional, y de esa manera en el dibujo siempre vamos a estar trabajando en plano, pero vamos a crear la ilusión de tridimensionalidad a partir de las variaciones de tonos en una superficie que crea volumen. Finalmente, la textura es la cualidad táctil que posee esa superficie, de modo que nosotros, por ejemplo, aquí al crear esta textura, este tono, tenemos una sensación táctil que, bueno, en este caso se da de dos maneras. Una es la que estamos tratando de emular, como lo podría ser en este caso en la madera. Si ustedes pueden apreciar, hay una veta que es parte de las cualidades de esta madera o este tipo de madera en específico, ¿no? Y que es muy diferente a la superficie que va a tener este otro objeto. Entonces, al momento de dibujar, yo puedo tratar de representar la misma veta, creando, por ejemplo, un tono, y a partir de ese tono, mediante líneas, voy a tratar de crear las variaciones que podrían tener la veta de la madera, ¿no? Así que sería un trabajo de descripción gráfica, que bueno, va a tratar de emular o imitar la textura de la madera, ¿cierto? Entonces, de esta forma voy obteniendo las particularidades que hacen a este material observarse como tal, ¿cierto? Así que aquí estaría un buen rato trabajando en la textura de la madera. Y la otra es la sensación real que tiene la superficie. Habíamos hablado, por ejemplo, de la porosidad del papel, dependiendo de su gramaje, y en ese sentido es que ya posee una cualidad táctil que va a variar a si estoy trabajando, por ejemplo, en un papel más algodonado, si estoy trabajando sobre la misma madera, o si yo trabajo sobre una pared, ¿no? Y esta pared pues va a tener una textura que ya es real, o sea, y al momento de trabajar con un material de las artes, pues va a obtenerse como parte de sus acabados, sí o sí. Así que bueno, este fue un poco de pues una serie de rasgos o de cualidades que describen a los objetos, según Andrew Loomis. Quizás también es mencionado así en el libro de Gusius Wong de Fundamentos de Diseño Bidimensional y Tridimensional. Y bueno, en esencia son las 4 cosas que nosotros observamos, sobre todo superficialmente en las cosas, mediante el contraste. Vamos a seguir hablando más adelante del tema del contraste, y por el momento lo que voy a tratar de hacer
es aplicar ahora estos rasgos a la descripción de un objeto, para lo cual vamos a hablar un poco del proceso del dibujo. Pues bien, al describir el proceso del dibujo lineal, nosotros platicamos de cómo vamos estructurando los objetos a partir de primero que nada rasgos muy básicos, como lo son los esbozos de líneas más transparentes, y en ello hay una colocación del objeto primero como una tentativa. Así que en este caso voy a tratar de hacer eso mismo. Voy a tratar de esbozar primero mi objeto, de modo que trato de obtener algunas líneas. Bueno, en este caso no estoy tratando de recurrir a ningún método específico. Lo hay, según diferentes autores, como para que, no sé, por ejemplo, en algunos casos empiezan por líneas estrictamente rectas, angulares, de modo que van encontrando la consistencia en las posiciones de sus diferentes líneas, ejes o puntas, y así lo primero que obtenemos es una diferencia entre distancias, o sea, de punto a punto, y eso se vuelve en comunes denominadores, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá es una consistencia que va dando una porción, y de ahí viene la palabra, de hecho, proporción, significa por partes, de modo que esto se puede volver un común denominador en la superficie, por lo menos en este eje. Así que yo puedo observar que esto es un tanto y se puede distribuir al cabo de este eje, de modo que yo puedo observar quizás 1, 2, 3, 4 tantos al cabo de la distribución de esta línea, ¿no? Así que en este caso, en mi dibujo, se transferiría de la misma forma, ¿no? O sea, sería 1, 2, 3, 4 tantos, lo cual ya determina la longitud de este filo, ¿no? Y de la misma manera sería, como en el caso de este eje que es horizontal, el vertical, ¿no? Así que incluso esta misma medida me podría servir para tomar más o menos la cuadratura de este otro plano, ¿no? Al referirme a plano, pues yo tengo que todo objeto transcurre a partir de estas 3 dimensiones, que son, ya denominamos la horizontal como X, la vertical como Y y la transversal como Z, que es básicamente izquierda a derecha, arriba abajo y adelante atrás. En este caso el objeto, ya habíamos dicho que esta puede ser una horizontal, esta podría ser una vertical y esta podría ser la transversal. En realidad aquí implica mucho que ustedes puedan moverse en el espacio de esa manera, ¿no? El objeto en sí tiene estas dimensiones, tiene estos planos, pero también este se mueve a partir de estos planos, ¿no? Así que en esta superficie, que es la del papel, podemos tener que hay un desplazamiento, pues que se representa en el espacio, ¿cierto? A la cercanía, este objeto gana masa, gana volumen, gana un tamaño, y en ello, en el objeto aquí, por ejemplo, lo estoy haciendo mucho más grande que el tamaño real que tiene, porque está pues en medio del papel, y mi composición al momento de que ya no está aquí en el campo de visión, es que ya pierde como esta noción del tamaño real que tiene, y bueno, empieza a ser una representación que busca sobre todo ser clara, ¿no? Trata de ser concisa. Si nosotros tomáramos un punto de referencia a partir de su tamaño, es que quizás podríamos hacerlo en mayor medida al hacerlo mucho más cercano, ¿no? Y en esto pues lo estoy haciendo mucho más grande. Ahora, vamos a tratar de trasladar algo de información tonal
a este objeto, de modo que como comenzaría sería creando justamente estos valores de referencia que van a ser pues rasgos simplemente más tonos más claros o más oscuros. Así que aquí estoy tratando de ahora crear un entramado, que es la manera más rápida de crear variaciones de tono y de textura, que no es más que haciendo una cualidad intrínseca entre los rasgos que estoy haciendo. En este caso hay uno primero que es horizontal, y al superponer un rasgo perpendicular es que yo voy a obtener mayor contraste, y así sucesivamente voy a ganar pues una diferencia de tonos o de matices, ¿cierto? Entonces a cada plano le estoy tratando de dar una diferencia entre sus tonos. Aquí es un tono claro, aquí es uno mediano, y aquí voy a tratar de generar uno mucho más oscuro para poder ganar esta tridimensionalidad, ¿cierto? De la que estamos hablando. Así que de una manera muy sencilla y muy rápida, quiero que noten cómo este estudio trata de crear una distinción entre sus valores. Y bueno, aquí vamos a tener una proyección de la sombra, de modo que fuimos escalando. Empezamos por un estudio de la forma, la situamos en el papel, y esto es lo que se denomina composición, es el acomodo en lo que se denomina marco de referencia. Estudiamos un poco de proporciones y trasladamos esta información de planos, y la representamos con medias tonalidades para obtener volumen. Y de esta manera resumimos un poco de lo que vimos con anterioridad en la lista de fenómenos gráficos que utilizan el contraste como rasgos que definen nuestra captación de la información en los objetos que nosotros observamos. Vamos a ir ahondando en todo esto, vamos a hablar del proceso del dibujo, y en ello aquí voy a acabar con una lista que son pasos a seguir según Andrew Loomis en su libro de El dibujo de éxito, que les recomiendo mucho que se hagan de una copia de este libro, que es fenomenal para empezar en el dibujo. Y bueno, él describe 5 palabras con la letra C, que son la concepción, la construcción, el contorno, el carácter y la coherencia. La concepción es la idea de lo que nosotros vamos a dibujar, y en ello pues estamos tratando de crear un discurso acerca de cómo nosotros concebimos las cosas, y esto implica pues tener una noción, una idea de cómo se manifiesta la realidad y la forma en la que nosotros trasladamos esa realidad al plano gráfico, ¿no? Al plano de representación visual. Entonces en ello la palabra como la usamos comúnmente, el concebir, significa dar a luz, es idear las cosas. Entonces en ello nosotros tenemos que entender que el dibujo es una forma de comprensión, es una vía de análisis y entendimiento de la realidad. Nosotros dibujamos por consecuencia lo que entendemos de lo que vemos, y no así nada más tratamos de copiar lo que nosotros observamos, sino que tratamos de dibujar lo que entendemos de lo que vemos. Y de ahí el paso subsecuente sería el construir. El construir viene, por ejemplo, en este caso lo que nosotros hemos hecho es un dibujo de croquis, o sea, es una serie de acotaciones estructurales que van acercándonos o se van aproximando a una versión más definitiva de lo que nosotros observamos. Esto pretende ser más dedicado al artista o un proceso del artista, y no tanto así algo que se evidencia en un acabado final para el observador. O sea, el observador a veces puede
puede notar algo de lo que nosotros estructuramos en el dibujo, pero bueno, es algo que eventualmente pues se va a perder, ya que nosotros construimos, pero después creamos pues una serie de rasgos que van a ir encima de esa estructura y que la van a perder. El contorno no es necesariamente una delimitación de una silueta que es marcada. En este caso, el contorno simplemente es una cuestión conceptual, de modo que nosotros tenemos aquí un contraste, especialmente del fondo con respecto a la figura. El fondo es claro y la figura es opaca. Aquí se da una cosa que se denomina contraposto, una contraposición de un objeto sólido y digamos un fondo que vamos a interpretar pues vacío, o sea que es que no por el hecho de ser blanco significa que está vacío. Podría ser en el caso del alto contraste, del oscuro sobre el claro, o del claroscuro, que el fondo podría ser totalmente opaco y la figura podría ser luminosa, y ahí lo que se da es un contraste de la fenomenología de la luz para poder contrastar esta figura, ¿no? O sea, que se pueda delimitar, que se pueda discernir, y en eso la idea de contorno no es más que esa silueta o esa cualidad de rebanada del pastel, como para que esto sea diferente, o sea, consistentemente todo aquello que no es. Un objeto es todo aquello que no es, como en este caso el objeto no es su entorno. Y esa es la idea de contorno, es lo que contiene al objeto a partir de su forma, a partir de su volumen, y bueno, en ello cuando nosotros lleguemos a una composición más compleja, como en este caso, podemos observar un conjunto de objetos que tienen una distancia entre cada uno de ellos, entre cada conjunto, y pues ya no hay un objeto simple, como en este caso que dibujé solamente una cosa, sino que aquí hay una serie de cosas. En el estudio de los objetos inanimados se podría encontrar la tradición del bodegón, que será nuestro primer tema a estudiar en esta serie de tutoriales, y en ello pues tanto la superposición de un objeto sobre otro es que puede crear un nuevo conjunto, como que simplemente lo hagamos refiriéndonos a la distancia entre cada uno de ellos. Y bueno, nosotros cuando dibujamos esto tratamos de que fuera simplemente el objeto sobre la superficie, pero al yo colocar este objeto aquí encima, su traslape nos está indicando que ahora hay diferentes rasgos que lo van a poder hacer todavía algo que se pueda discernir del conjunto, ¿no? Aquí se está encimando y bueno, al hablar de contorno, es que aquí ya la silueta bien se podría fundir con lo que tiene a su alrededor, creando ahora un nuevo conjunto, y no solo tendría la línea para poder diferenciarla, sino también, por ejemplo, el color, ¿no? O la cualidad de su textura. Entonces en ello viene el carácter. El carácter es esta serie de rasgos, como en este caso, si se fijan, el acabado que yo le di al dibujo fue de mucha porosidad, fue de diferentes direcciones también. Cada plano tuvo una dirección distinta para que se pudiera discernir fácilmente. Aparte, pues tiene un carácter mucho más burdo. El grafito se va a poder trabajar de muchas maneras. Algo que nosotros vamos a observar es que, por ejemplo, se pueden difuminar. Bueno, aquí lo voy a hacer con el dedo, que pues no es la forma más precisa, pero pues ustedes van a notar que se va a poder manipular la cualidad del grafito de muchas formas, como para que no solo se pueda trabajar mediante un entramado, sino que también podamos obtener transiciones con difuminado y con otros recursos, que será, por ejemplo, la remoción de trazo mediante la goma, para poder obtener precisión
en su forma, ¿no? Y de esa manera también trazar al remover. O sea que el trazo es no solo la añadidura, sino también la remoción. Y bueno, todo esto nos va a llevar a diferentes acabados que vamos a estudiar en los posteriores videos que dan carácter. Entonces ahí vamos a describir una especie de personalidad que no es más que el estilo. La estilización es ese uso consciente de los recursos gráficos para poder dar un acabado específico que además habla de cualidades únicas y diferenciables de cada autor. Finalmente hay una coherencia que no es más que una cohesión, es una unión de todos estos rasgos para dar un acabado específico. Con esto vamos a terminar para no tener demasiada información. Creo que esta sesión de por sí tuvo mucho, así que me gustaría que aprovechen la tira de los comentarios para que cualquier duda que haya quedado la podamos aclarar. No duden en dejar sus comentarios. También agradezco mucho que logremos hacer estas sesiones más dinámicas. Muéstrenme los ejercicios que ustedes van generando a partir de estas sesiones y con mucho gusto les voy a hacer comentarios acerca de lo que ustedes hagan en sus casas. Les agradezco la atención a este video y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto para la tercera entrega de esta serie de tutoriales que comenzamos con el tema del grafito y ahora abordando el tema del bodegón. Hasta la próxima.